¿A qué renunciarías para aferrarte a lo único que nunca debió ser tuyo? ¿Y qué pasaría si renunciar a ello fuera la única forma de demostrar que lo merecías? Esta es la historia de una mujer que restauró una mansión en ruinas y de un hombre que no se dio cuenta de que él también necesitaba ser salvado, y demuestra que la espera, incluso cuando duele, puede valer absolutamente la pena. La mañana en que Eleanor Vos llegó a Wetmore Hall, la reja de hierro estaba abierta y oxidada, y el camino de entrada estaba lleno de hojas secas que nadie se había molestado en barrer. Se quedó sentada al volante de su auto rentado y contempló la casa durante un largo momento. 3 pisos. Arquitectura georgiana. Una a la derecha que claramente se estaba hundiendo. Y en algún lugar detrás de aquellas ventanas altas, un hombre que ya había decidido demoler todo aquello por lo que ella estaba a punto de luchar. Eleanor tenía 34 años y era la mejor especialista en conservación arquitectónica de Edimburgo. Había salvado una fábrica textil victoriana, un muelle derrumbado en Aberdeen y una capilla barroca que media ciudad había dado por perdida como escombros. Nunca le había fallado a un edificio. Sin embargo, sí le había fallado a un matrimonio. Y el silencio del campo escocés en el otoño de 2019 se parecía de forma incómoda al silencio que había llenado su departamento en los meses posteriores al divorcio. Demasiado espacio, demasiado tiempo para pensar. Tomó su bolsa y salió del auto. Daniel Whitmore abrió la puerta principal antes de que ella pudiera tocar. Era más alto de lo que ella había esperado por las fotografías del expediente legal. Cabello oscuro que necesitaba un corte. La mandíbula tensa de esa forma particular de alguien que ya tomó una decisión y espera, con una paciencia cada vez menor, a que el resto del mundo lo alcance. La miró como se mira a alguien a quien uno no pidió. Su tía abuela había dejado la propiedad a un fideicomiso de conservación, con una condición: el fideicomiso tenía 18 meses para evaluar la viabilidad de la restauración. Si Eleanor declaraba viable el proyecto y conseguía financiamiento, la casa se salvaría. Si la declaraba perdida, la propiedad volvería a Daniel, y él por fin podría venderla y cerrar el capítulo de la historia de su familia que parecía tener tantas ganas de cerrar. Le ofreció té en una cocina donde 3 de las placas del techo estaban manchadas por el agua y una ventana estaba sellada con láminas de plástico y cinta adhesiva. Ella aceptó el té y no hizo ningún comentario sobre el techo. Establecieron las reglas rápidamente. Ella tendría acceso completo a la propiedad. Él permanecería en el ala este, que era estructuralmente sólida, mientras ella realizaba su evaluación. Ella no le pediría que participara. Él no interferiría en su trabajo. Él aceptó todo con la eficiencia de un hombre que quería que su trabajo estuviera hecho y terminado. La primera semana, ella documentó los daños. La segunda semana, empezó a entender la casa. La tercera semana, comprendió que la casa había sido amada, profunda, obsesiva, continuamente, y luego abandonada de golpe, como si alguien simplemente se hubiera detenido a la mitad de una frase. Encontró dibujos botánicos enmarcados en el pasillo del piso superior. Etiquetas de plantas escritas a mano en el invernadero, todavía legibles. Una pequeña sala de música donde alguien había dejado partituras abiertas sobre el atril, con los bordes oscurecidos por el tiempo pero las páginas todavía intactas. No vio mucho a Daniel durante aquellas primeras semanas. Trabajaba a distancia para un despacho de arquitectura de Londres, lo que a ella le pareció irónico considerando lo que quería hacerle a aquel edificio. Comía solo. Caminaba por los terrenos al caer la tarde, siempre por el mismo sendero junto al muro oeste, con las manos en los bolsillos del abrigo, sin mirar nada en particular. Empezaron a hablar por accidente. Ella estaba sobre una escalera en la biblioteca una tarde, catalogando el estado de los estantes superiores, cuando lo oyó entrar en busca de un volumen específico. Él no le pidió que se moviera. Esperó. Ella bajó de la escalera y encontró el libro para él en menos de un minuto. Él la miró con algo que no era exactamente sorpresa, pero se le parecía mucho. Hablaron del libro, luego de la biblioteca, luego de la lógica estructural de la habitación, que era mejor de lo que parecía, y Daniel dijo algo técnicamente preciso sobre muros de carga que la hizo detenerse y mirarlo de verdad por primera vez. Ella le preguntó en qué se especializaba en el despacho. Él le dijo: reutilización adaptativa de estructuras históricas.
Ella no dijo nada durante un momento. Él miró por la ventana y dijo, en voz baja, que era diferente cuando se trataba del edificio de otra persona. Las cosas cambiaron después de eso. No de forma dramática, solo un poco, como una puerta que siempre ha estado atorada y por fin se mueve sobre sus bisagras. Empezaron a cenar en la cocina 2 o 3 veces por semana. Las conversaciones avanzaron despacio al principio, profesionales, cuidadosas. Luego empezaron a hablar de otras cosas. Del extraño duelo de heredar un lugar en el que nunca has vivido, de lo que significaba salvar algo frente a preservar la ilusión de ello, de su divorcio, que ella mencionó una vez, brevemente, y él no insistió, de la madre de él, que había muerto cuando él tenía 12 años, en esta casa, y en quien su tía abuela se había convertido en esencia, y cuya muerte 3 años atrás había puesto en marcha el reloj de su necesidad de terminar de una vez por todas con Whitmore. Fue entonces cuando Eleanor empezó a comprender. La casa no era solo un inconveniente legal para él. Era un lugar donde todos los que amaba acababan desapareciendo. Quedarse significaba recordar. Vender significaba que por fin se le permitiría detenerse. Ella entendía esa clase de lógica. Se había mudado a Edimburgo después del divorcio precisamente para estar en un lugar que no contuviera nada de su historia. También comprendió, con una claridad que la asustó un poco, que estaba empezando a esperar con ilusión las tardes en aquella cocina fría de una manera que no tenía nada que ver con el edificio. En noviembre, el Comité Preliminar de Financiamiento del Fideicomiso visitó la propiedad. Eleanor dio su evaluación, la estructura era más sólida de lo que parecía, la importancia arquitectónica era innegable, los costos eran altos pero justificables. Recomendó la restauración completa. El comité se mostró alentado. Daniel se sentó al fondo de la sala durante su presentación y no dijo nada. Esa noche no apareció en la cocina. A la mañana siguiente ella lo encontró en el invernadero, de pie entre las plantas muertas y las etiquetas escritas a mano. Estuvo a punto de dejarlo solo. En lugar de eso, entró. Él le habló de la mujer que había escrito aquellas etiquetas. Su tía abuela Clara, que había pasado 60 años cuidando aquella propiedad después de heredarla de un marido que había preferido los clubes de Londres al campo escocés. Que le había dicho a Daniel, cuando era niño, que un lugar recordaba a las personas que lo amaban. Luego le contó a Eleanor algo que ella no sabía. Clara había escrito al fideicomiso de conservación 3 años antes de morir, cuando ya estaba enferma. Había pedido específicamente que el fideicomiso enviara a alguien joven y, como Clara había escrito en la carta, a alguien que hubiera perdido algo recientemente y pudiera entender lo que significa intentar recuperarlo. El director del fideicomiso le había dicho a Eleanor que la habían seleccionado por su experiencia, lo cual también era cierto, pero no era toda la verdad. Eleanor se quedó muy quieta en el invernadero y repasó los 2 últimos meses. Clara no la había elegido al azar. Clara había leído su trayectoria profesional, sí, pero también una entrevista que Eleanor había concedido después del divorcio, en una revista de arquitectura, donde había hablado de cómo trabajar con edificios antiguos la ayudaba a creer que las cosas rotas aún podían convertirse en algo completo. Clara la había mandado llamar a ella específicamente, y Daniel lo sabía desde el primer día de Eleanor. La ira llegó rápido, salió del invernadero, atravesó de nuevo la casa hasta su oficina temporal en el ala este y cerró la puerta con más fuerza de la que pretendía. Se sintió dirigida, acomodada, como una pieza dentro del plan de otra persona. Consideró seriamente llamar al director del fideicomiso y retirarse del proyecto. Tenía documentación suficiente para pasar la evaluación a un colega. Podría estar en Edimburgo al anochecer. Se quedó sentada en su escritorio durante mucho tiempo. Entonces pensó en la sala de música, en las partituras abiertas, en las etiquetas botánicas con la letra de Clara. Pensó en lo que Clara había hecho en realidad, encontrar a 2 personas que habían dejado de creer que las cosas que amaban podían repararse y ponerlas en una casa que demostraba lo contrario cada día. Si estaban dispuestas a mirar, no era manipulación. Era un acto de esperanza extraordinaria y ligeramente entrometida. Seguía enojada, pero lo entendía. No se fue. Ella y Daniel no hablaron durante 4 días. Él respetó la distancia sin que nadie se lo pidiera. Ella también se fijó en eso. Cuando por fin hablaron, era tarde un jueves, y él llegó a la puerta de su oficina, se apoyó contra el marco y dijo que lamentaba no habérselo contado. Dijo que no había sabido cómo hacerlo, y luego se había alargado demasiado,
y había tenido miedo de que si ella lo sabía se fuera, y él no había querido que se fuera. Dijo esa última parte mirando al suelo. Luego la miró a ella. Ella le preguntó qué quería que ocurriera con la casa. Una larga pausa. Luego él dijo que ya no quería venderla, que en algún momento entre octubre y ahora había dejado de querer eso, pero no sabía qué quería en su lugar. Y eso lo asustaba. Ella dijo que conocía exactamente esa sensación. En enero, el consorcio de financiamiento hizo su oferta formal. La restauración llevaría 4 años. El fideicomiso gestionaría el proyecto, y querían que Eleanor lo dirigiera, lo que significaría mudarse, al menos medio tiempo, durante ese periodo. Tenía 72 horas para decidir. Sabía lo que quería decir. El problema era que no estaba segura de si lo quería por las razones correctas, o de si las razones correctas importaban ya, o de si había pasado tanto tiempo siendo cuidadosa y correcta que había olvidado que se sentía elegir algo simplemente porque era donde quería estar. La segunda noche de aquellas 72 horas, Daniel llamó a su puerta y le preguntó si quería caminar por los terrenos. Hacía frío. Esa clase de frío que vuelve todo nítido y claro. Caminaron junto al muro oeste, su ruta habitual, y ella entendió por primera vez por qué lo recorría, desde aquel ángulo, con la luz adecuada. La fachada sur de la casa se veía exactamente como debía de haberse visto 100 años atrás. Perfecta. Ilesa. Él le contó que había llamado al director del fideicomiso aquella tarde. Les había dicho que, decidiera lo que decidiera Eleanor, la propiedad ya no estaba en venta. Iba a participar en la restauración, no como propietario, sino como arquitecto consultor. Ya había hablado con su despacho. Ella lo miró. Él dijo que necesitaba que supiera que había tomado esa decisión antes de saber que elegiría a ella. No era una condición. No era una forma de retenerla allí. Solo pensaba que ella merecía saber que la casa sería cuidada en cualquier caso. Y después no dijo nada más. No preguntó. No se inclinó hacia ella. Se quedó de pie con las manos en los bolsillos del abrigo, en la oscuridad del invierno, y le dejó el silencio. Ella dijo que sí. Al proyecto. Y luego, tras una pausa, a todo lo demás que aquella palabra era lo bastante grande para contener. Él sonrió con la lentitud de alguien que no se ha permitido esperar algo durante muchísimo tiempo. La restauración de Wetmore Hall duró 4 años y 3 meses. Eleanor dirigió el proyecto desde Edimburgo, con 6 semanas en la obra cada trimestre. Daniel manejaba desde Londres la mayoría de las semanas en que ella estaba allí. Para el segundo año, se había trasladado a una oficina de Glasgow. Para el tercero, ya no iba y venía. La sala de música se terminó en la primavera del 4.º año. Un pianista del conservatorio local fue a tocar en la inauguración. Las partituras que habían estado sobre el atril, un impromptu de Schubert, habían sido cuidadosamente conservadas y devueltas a su lugar. La noche de la inauguración, después de que los invitados se hubieran ido, Eleanor se quedó en el centro de aquella sala y escuchó el silencio particular de una casa que ha sido devuelta a sí misma. Daniel fue a colocarse a su lado. Le tomó la mano sin darle importancia, como se hace cuando algo quedó decidido hace ya mucho tiempo. La mansión abrió al público el otoño siguiente. En el libro de visitas, en la primera página, alguien del personal del fideicomiso había escrito el nombre de Clara Wetmore. Debajo, con el tiempo, miles de personas añadirían el suyo. Eleanor y Daniel se casaron en el jardín el junio siguiente, una ceremonia pequeña. Para entonces, el invernadero había sido restaurado por completo, y las plantas volvían a crecer lentamente en sus camas etiquetadas, exactamente como habían estado.